¿En qué momento? ¿Alguien puede escribir en qué momento fue? ¿Se dieron cuenta en qué momento empezamos a recordar y salivar? ¿Qué pasó para que hubiera eso? Cuando mencionó el limón. ¿Quién lo mencionó? Guillermo. Guillermo mencionó el limón. En este momento, entonces, lo que yo quiero mostrarles es que algo que pasó en la mente, en el cerebro y en el cuerpo de Luz o de Marcela o de Fernanda, no ocurrió solo por lo que está ocurriendo en ellas, sino ocurrió porque yo lo dije, porque Guillermo dijo algo y eso tuvo un efecto allá en el cerebro y allá en el cuerpo de cada uno de nosotros. Y aquí nosotros somos un sistema, porque aquí estamos reunidos varios y en donde algunos son los que están escuchando y yo estoy aquí formando parte de este sistema como un conferencista, como un facilitador. A esa visión de que a mí lo que me pasa no tiene que ver solo conmigo, sino con las personas que están a mi alrededor, se le llama una visión de sistema. Pero ahora vamos a mirar qué son aquellos aportes de las constelaciones familiares, de esto que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, que podemos llamarlos, yo lo llamo también desde la pedagogía familiar sistémica, los principios de los sistemas. Entonces yo me voy a permitir desaparecerme de la pantalla para poner un tablero y para que podamos mostrar otra cosa. ¿A qué llamamos un sistema? Alguien que diga qué es un sistema. No veo una respuesta. ¿Alguien levantó la mano y digo qué es un sistema? Buenas ¿Sí? noches. Es Buenas noches. es un conjunto de normas, es un conjunto de, de todo lo que Físicamente somos. es un conjunto de personas. Físicamente un sistema está conformado por unos elementos, partes, personas, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar aquí en mi tablero que les voy a mostrar un sistema. Bueno, nos dicen también un conjunto de elementos que tienen cosas en común. Nos están diciendo. Muy bien. Ese es un sistema. Conjunto de elementos, partes que están integradas, interactuando con un objetivo común. Eso es lo que los hace un sistema, que tienen todos los elementos un objetivo común. Entonces, este sistema espero que se parezca a un carro, ¿cierto? Bueno, resulta que las tres palabras que Bert Hellinger nos enseña son pertenencia, orden y equilibrio. Perdón porque este sistema no me está fallando. No me está funcionando bien. ¿Sí? ¿Ven las palabras? Bueno, Bert Hellinger lo que nos dice es para que el amor funcione, debe haber un respeto de un principio que se llama pertenencia, otro que se llama orden y otro que se llama equilibrio. El principio, ¿de qué nos habla el principio de la pertenencia? El principio de la pertenencia nos dice que todos los elementos del sistema deben estar incluidos
dentro del sistema para que el sistema funcione. Pero ¿qué pasa si hay algo excluido? Entonces yo me voy a coger esta llanta y me la voy a llevar para acá. ¿Se ve? Esta llanta está excluida. ¿Qué pasa con el sistema? Ese carro, ¿qué No pasó con el funciona. sistema? No funciona. No funciona. Listo. Entonces, lo excluido hace que el sistema no funcione. Ese es el principio de pertenencia. Todos los elementos que pertenecen a este sistema, que están vinculados a este sistema, deben estar incluidos. Si hay algo excluido, no funciona. Primer principio. Segundo principio, el principio del orden. Entonces me dicen, no, usted tiene que incluir esa llanta dentro del sistema para que le funcione. Entonces yo cojo la llanta, ya la quité de allá, me la traigo, vengo acá, encuentro una silla, pongo la llanta ahí encima. Cuéntenme, ya está incluida la llanta. ¿Funciona? No, ¿Por qué no funciona? porque no está en el lugar que corresponde. Porque no está en el lugar. Entonces el principio, ese es el principio del orden. Cada elemento del sistema tiene un lugar dentro del sistema y se necesita que esté en su lugar. Se necesita que el sistema esté en orden para que el sistema funcione. Si esta llanta está aquí, en este sitio, ¿este sistema está en orden o en desorden? En desorden. Desorden. ¿Y el resultado? ¿Funciona o no funciona? No funciona. No funciona. Lo contrario del desorden es el orden. Diles que un segundo, no. Me dicen, no señor, ese sistema... Disculpe, Guillermo se quedó sin audio. Guillo, tu micrófono está apagado. Me lo apagó porque yo no estoy interactuando con él. El sistema no funciona. ¿Hasta dónde? No, ¿hasta dónde me oyeron? ¿Hasta dónde me oyeron? ¿Qué fue lo último que oyeron? Desorden. Ok. Entonces, esta llanta aquí está en desorden. Y el desorden hace que el sistema no funcione. Entonces, ya me dijeron, póngalo en su lugar. O sea, póngalo en orden. Yo pongo la llanta en su lugar. Pero en el momento en que pongo la llanta, me doy cuenta que está sin aire. Y entonces el carro que yo pensaba que me iba a quedar así, me queda así. ¿Ese carro está en equilibrio o en desequilibrio? En desequilibrio. Está en desequilibrio. Muy bien. ¿Dónde pongo desequilibrio? Desequilibrio. ¿Y funciona o no funciona? No funciona. No funciona. Listo. Entonces, las tres palabras que nos enseña Bert Hellinger es que para que un sistema funcione, todos los elementos del sistema deben estar incluidos. Cada elemento en su lugar, o sea, en orden. Y todo en equilibrio, o sea, el equilibrio es entre lo que cada elemento recibe del sistema y lo que le da al sistema. Ese es el equilibrio. Si hay algo excluido o en desorden o en desequilibrio, el sistema no funciona. Muy bien, tres palabritas para pensarlas. Pero ahora quisiera
mostrar qué pasa en el caso de los sistemas humanos, porque nosotros trabajamos con seres humanos. Entonces, voy a borrar todo esto para pasar a ver en los sistemas humanos qué pasa. Voy a poner una familia clásica. Hay muchos tipos de familia y a lo largo del curso podemos entender que no es solamente este tipo de familia que voy a poner acá. Este es un papá. Esta es una mamá. Que tiene un hijito y una hijita. ¿Cierto? Es una familia clásica. Papá, mamá, hijos. Pero un día, por aquellas cosas que no pasan sino en las telenovelas, papá mira para otro lado. Papá miró para otro lado. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pasó cuando papá miró para otro lado? Esto se llama exclusión. Este hombre miró a otro lado y excluyó a su pareja y excluyó a sus hijos. Se llama exclusión. La pregunta es, ¿esta familia dejó de funcionar como hace el carro que deja de funcionar y listo? ¿Se dañó y se quedó ahí? ¿O esta familia, qué pasa con esta familia? Esta familia no se muere. Esta mujer no se muere, esta mujer se adapta. Como seres humanos, nosotros tenemos una capacidad que el carro no tiene. Como seres humanos, la capacidad de adaptarnos, ¿sí? Nos dicen se reestructuró, está funcionando de otra forma. Se reestructuró exactamente, se adaptó a un evento de exclusión. Ahora, pero es que el lío no es ese. Quiero que piensen y escriban ahí, por favor, y por favor me ayudan, Tatis, ¿qué escriben? ¿Cuál es la consecuencia emocional de una situación de exclusión? Pensemos en esta mujer y díganme solo palabras que sean sentimientos o emociones. ¿Qué siente Es esta interesante mujer? escuchar, porque las constelaciones no solo es de los astros, como tú Ira, decías. rechazo, dolor. Perdón, ¿quién habla? Alejandra parece que estaba hablando. Okay. Bueno, frustración, inseguridad, dolor. Muy bien. Vayan anotando todo eso. ¿Qué sienten estos niños cuando están en una situación de separación de los padres, exclusión? Ellos están excluidos. ¿Qué siente este niño o esta niña? Dolor, inseguridad, abandono, ira, tristeza, miedo, angustia, culpa. Muy bien. Sí, señor. Culpa, es raro el que haya escrito culpa, pero sí, muchas veces los hijos sienten que son culpables de que sus padres se separen. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿la familia se acabó? ¿Se paralizó? No, se adaptó. Por ahí escribió, se reestructuró, ¿cierto?
Entonces, pero con una consecuencia emocional. Y esas consecuencias fueron miedo, rabia, dolor, tristeza, culpa, las que sean. ¿Y saben qué? Todos los que vienen a nosotros en búsqueda de ayuda, para los que trabajamos en el área de la ayuda, no vienen porque me siento excluido, no, vienen porque siente miedo, vienen porque tengo rabia, vienen porque tengo dolor, vienen porque tengo tristeza, vienen porque tengo culpa, vienen porque estoy frustrado, vienen porque no encuentro, no fluyo con la vida. O sea, la exclusión tiene una consecuencia emocional. Tiene una carga emocional y esto es lo que esta persona se adaptó, se reestructuró, dicen por ahí, pero lleva esta carga de miedo, de rabia, de dolor, de tristeza, de culpa y de otras, todas, muchas emociones. Y las personas consultan, es por esto. Las personas no consultan porque estoy excluido. Las personas no consultan porque me siento en desorden. Las personas no consultan porque me siento en desequilibrio. No, sienten es esto, que es una consecuencia de lo que no, es precisamente lo que las personas no ven. Entonces, esta consecuencia emocional es lo que hace que nosotros estemos en este campo de la ayuda. Mostramos esta exclusión, pero la familia se adapta. ¿Han oído esto? Ahora tú eres, le dice mamá al hijo, ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres el hombre de la casa, es esto. Este hijo pierde su lugar y queda acá, como pareja de mamá. ¿Eso es orden o desorden? Desorden. Desorden. Sencillo, es desorden. ¿Y qué siente este hijo cuando le dicen, ahora tú eres el hombre de la casa? ¿Cuál es la consecuencia emocional? Presión, sobrecarga. Exacto. Entonces, esto tiene una consecuencia. Este desorden tiene una consecuencia emocional. O a esta niña le dicen, como ahora yo soy papá y mamá, y se pone acá. ¿Orden o desorden? Yo soy papá y mamá. Desorden. Desorden. Y ahora yo tengo que irme a trabajar. Entonces tú te haces cargo de tu hermanito. Y tú le cocinas. Y tú le lavas la ropa. ¿Qué siente esta niña? Injusticia. Se siente injustamente tratada, desequilibrada. ¿Ok? ¿Listo? A esto, esta es apenas el abrebocas, y lo dejo ahí, de lo que nosotros a lo largo del curso vamos a empezar a mirar. ¿Sí? Porque desde el punto de vista de constelaciones y de la pedagogía familiar sistémica, estas situaciones que se presentan, que ocurren, ¿tienen solución? ¿Se pueden arreglar? Sí. Si nosotros logramos ver que mi rabia, mi miedo, mi culpa, mi tristeza, mi dolor, lo que me están mostrando es
que hay algo excluido, que hay algo en desorden o que hay algo en desequilibrio, la solución es incluir, ordenar y equilibrar. O sea, el método de las constelaciones y de la pedagogía familiar, porque es un método, es mira qué está incluido o excluido. Mira qué está en orden o en desorden. Y mira qué está en equilibrio o en desequilibrio. Y entonces te da un método porque cada problema, cada situación problemática, cada dilema tiene en sí misma la solución. A lo excluido, incluirlo. Lo que está en desorden, ordenarlo, y lo que está en desequilibrio, equilibrarlo. Y esa es la invitación que nos hace la constelación familiar, la pedagogía familiar sistémica y este curso o esta formación que FAMI nos está invitando. Yo lo dejo por ahora ahí. No sé si hay alguna pregunta y alguna cosa que podamos conversar. Tati, si estás, lo dejamos ahí, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Y bueno, que saber que hay muchísimas dinámicas que son las que se van a ir manejando y que son las que se observan dentro de lo que es la familia. Y una de esas dinámicas, mi querido Ricardo, es precisamente qué pasa con el orden en lo que son las familias reconstituidas, porque vimos ahí, Guillermo nos muestra claramente, bueno, hay una separación y todos sabemos que hay mucha separación, o sea, hay mucha gente que se divorcia, hay mucha gente que bueno, hay problemas con los niños y todo eso, entonces quisiéramos que nos hables un poquito de cuál sería el orden, cuál sería ese nuevo orden cuando se reestructura la familia, que alguien lo decía también en el chat. Ok. Gracias, Tatis. Ahí todos me escuchan bien. Espero que me escuchen bien. Sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver, déjenme decir una palabra también como de contexto. Yo quisiera decir que durante mucho tiempo me he dedicado a la pedagogía. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿y usted qué hace? Yo digo, pues yo soy profesor. Así para decirlo bien concreto y bien puntual, ¿no? Entonces, yo conocí como en el año 2009, 2010, si no me falla la memoria, el tema de las constelaciones familiares. Pero yo llevo como 43, 44 años haciendo pedagogía. Y para decirlo cortico, cuando yo conocí a Bert Hellinger y conocí el tema de las constelaciones familiares, me enganché de una porque de No se alguna escucha. manera lo que descubrí es que eso pegaba muy bien con lo que yo venía haciendo desde muchos años atrás al trabajar con parejas y con familias. Y entonces, cuando yo fui a mi primera clase de constelaciones familiares, me hice una pregunta que intento mantenerla viva hasta el día de hoy. Y la pregunta era, ¿cómo podemos hacer para que esta experiencia de las constelaciones familiares se pueda realizar pedagógicamente en el aula? Miren, cuando Guillo comenzó a hablar, dijo, es un método, pero en el ámbito terapéutico. Ese fue el origen y eso fue un poco el intento y el aporte de Bert Hellinger. Él encontró que había un asunto terapéutico que resolver y en el contexto histórico en el que se movió, él desarrolló lo que conocemos ahora como constelaciones familiares. Y cuando yo las conocí, insisto, yo me hice la pregunta, ¿y cómo se puede hacer esto que me pareció maravilloso, pero aplicado pedagógicamente? Y de alguna manera,
Cuando a mí me preguntan qué es lo que yo hago como profesor, lo que yo hago ahora es cultivar una pasión según la cual el orden, el equilibrio y la pertenencia se pueden mostrar, trabajar, enriquecer, investigar y se pueden volver herramienta pedagógica a la luz de la pedagogía familiar sistémica. Entonces el Guillermo acaba de decir que Hellinger leyó 3 recursos que llamamos principios, y de alguna manera lo que nos dijo es que hay un principio que se llama orden, y si por acá uno puede leer orden, por acá se llama desorden. Y si por acá uno puede leer equilibrio, por acá se llama desequilibrio. Y si por acá se llama pertenencia, por aquí se llama exclusión. Pero la Tatis, cuando arrancó, nos llevó ahí con su nadadito de perro, con su estilito, a que conectáramos esos 3 principios con papá y con mamá. Y después Tatis dice, oiga Ricardo, Guillermo puso el ejemplo clásico de una familia de papá, mamá e hijos, pero el tema es, ¿y qué pasa con las familias que ya no tienen esa forma? Y entonces yo quería incluso valerme de un recurso pedagógico. Y la pregunta es, yo sé que muchas personas que están aquí tienen distintos niveles de conocimiento respecto de la sistémica. El segundo reconocimiento que yo quisiera hacer es que seguramente ustedes tienen inquietudes concretas, sea por el tema de su vida personal o sea por el tema de su vida profesional. Y el tercer ingrediente que yo quisiera reconocer en ustedes es que hay veces, sobre todo cuando uno empieza por primera vez un camino, que uno tiene incertidumbres. Y yo quisiera decirles que ustedes tienen todo el derecho a tener incertidumbres. Pero quisiera decirles que si están aquí, es que eso no es gratis. Es por algo, y ese algo es una oferta que desde nosotros es una herramienta potente que tiene sentido y con la cual sentimos y tenemos la posibilidad de contagiar a otros, de decirles a otros, hay muchas cosas que hacer. Entonces yo quisiera centrarme como en cada uno de ustedes. Yo quisiera ahora aprovechar las pistas que nos dio Guillermo para también ahora ir como al corazón de cada uno de ustedes. Y yo quisiera invitarles a que tanto a las personas que hoy llegan por primera vez, como a esas caras con las que ya nos conocemos y que quieren seguir profundizando en el tema, yo quisiera, invitarles a que todos nos hiciéramos una pregunta que en pedagogía familiar sistémica es fuerte, es contundente, es interesante y podría ayudarles a dilucidar esa incertidumbre de, por ejemplo, ¿será que me le mido a participar en este proceso de formación o será que no me le mido? ¿No es cierto? Y entonces, miren, la pregunta es si cada uno de nosotros se preguntara en el corazón, ¿qué es lo que tú, qué es lo que yo necesito resolver? Entonces, déjenme decir una palabra como poniendo la lupa encima de qué es lo que tú, es decir, el centro y la fuerza de estos procesos de formación siempre tienen como centro tu vida, la tuya, la mía, la de cada uno. Es decir,
sí vamos a hablar de otras personas, sí vamos a hablar de dinámicas, sí vamos a hablar de principios, sí vamos a hablar de soportes teóricos. Pero ¿saben qué? Este proceso de formación le apunta primero y fundamentalmente a tu vida, tu historia. Entonces, ¿qué es lo? Hoy yo quisiera decirles qué es lo que tú, no otra persona, no otros, sino qué es lo que tú hoy necesitas. Necesitas es muy distinto de qué quieres. ¿Han visto que hay un montón de gente que dice, yo quisiera tener una pareja chévere? Hay un montón de gente que dice, yo quisiera tener hijos, pero prefiero tener mascotas, ¿no? Hay un montón de gente que quiere tener casa, carro y beca. Y si uno lo piensa, dentro del contexto de la pedagogía familiar sistémica, no basta con decir qué es lo que quiero. Si uno quiere ir al centro de la tarea, al centro del proyecto, el tema es qué es lo que tú necesitas. Entonces, ¿es válido que tú desees tener una pareja chévere? Sí, es muy válido. Pero es que para tener una pareja chévere, uno necesita resolver cositas. ¿Vale? Es decir, para mí hay una diferencia pedagógica muy fuerte entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y de acuerdo a lo que estoy proponiendo, el centro es qué es lo que tú necesitas. Y tercero, resolver. Resolver. Entonces, miren, tú, yo, todos, los que conocemos del tema, los que somos docentes, los que ya estamos participando, los que ya tenemos experiencia, los que ya dominamos algunos principios y dinámicas sistémicas y familiares, pero los que incluso no saben mucho del tema, podemos hacernos la pregunta hoy, ¿cuál es ese dilema que allá está en tu corazón que tú necesitas resolver? Y la pregunta es, ¿desde dónde? Y mi respuesta sería, si te haces la pregunta en serio, desde tu historia. ¿Y cuál es tu historia? Es posible que tu historia sea que eres una mujer, hija de papá y mamá, que eres una mujer que tiene o no tiene pareja, que eres una mujer que se casó o que se separó, que eres una mujer que tiene hijos y debes esforzarte mucho en el trabajo para sacarlos adelante, que eres una persona que incluso quiere entender su enfermedad como parte de la resolución de su dilema, pero también historias que te amarren a las emociones que nos mostraba Guillermo. Voy a decirlo de esta manera. Muchas veces tú y yo intentamos resolver dilemas profundos, serios de la vida personal, desde el enojo, desde la culpa, desde el miedo. Y la pedagogía familiar sistémica hace un reconocimiento de esas emociones. Y voy a ponerlo de esta manera. Supongamos que tu historia concreta, porque he dicho que ¿qué necesitas resolver desde tu historia? Supongamos que tu historia en concreto es que tu papá o tu mamá te maltrataban. Entonces lo primero que te diría que tienes que ver es que tienes derecho al enojo profundo de tu infancia cuando tu papá y tu mamá te maltrataban. Voy a ir más lejos. Tienes derecho a reconocer hoy eso que no podías entender cuando eras pequeña o pequeño. Y era que ante el maltrato tú sentías una profunda sensación de rechazo. Era una sensación de no me quieren. Era una sensación de yo no merezco. Era una sensación de, por ejemplo, preguntarme ¿qué más tengo que hacer para darle la talla a mi papá o a mi mamá? ¿Han visto el montón de gente profesional que no se siente tan feliz en el ejercicio de su profesión, pero que la mueve una cierta sensación de yo soy tal profesional solamente por sacarme el clavo de mi papá, solamente para mostrarle que yo sí daba la talla? Más aún,
cuando en tu infancia te chuzaron de muchas formas para que dieras la talla, es muy probable que cuando grande tú miraras a tu pareja y de muchas formas te hicieras la pregunta si le das la talla. Pero cuando tu pareja te enoja, es muy probable que tú le preguntes o que tú le digas, tú no me das la talla. Y cuando eso pasa, es muy probable que tú ya no sientas conexión con tu pareja y que estés muy enojado con esa pareja. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué necesitas resolver? Uno lo podría leer con cuál, a ver si mis manos ayudan y todos las vemos. ¿Qué necesitas resolver? Entonces, a veces lo que uno necesita resolver es eso que me pasa aquí hoy, eso que yo siento hoy. Por ejemplo, no estoy feliz con mi pareja, no me siento conectada con mi pareja. O estoy muy feliz como pareja, pero tengo mucho miedo, por ejemplo, a tener un hijo. O hoy yo tengo una enfermedad que me agobia, pero que me preocupa profundamente porque tengo un hijo pequeño. Pero hoy es posible que mi enojo con la pareja de la que yo me separé me haga reconocer que mis hijos están profundamente enojados conmigo, porque soy el que estoy o la que estoy con ellos, porque el otro está ausente. Y en ese sentido, ¿qué necesitas resolver? Desde la pedagogía familiar sistémica, hace un viraje que les invito a considerar. Y es eso que te dice hoy que no está en orden, que está desequilibrado, que está excluido, tiene todo que ver con lo que pasó aquí. Y la pregunta es, ¿qué es aquí? La respuesta es tu infancia. Y si uno dijera, ¿qué necesitas resolver hoy? Pero haciendo ese viraje para ir a la infancia, pasaría por transformarse en una pregunta que se formularía como, oye, ¿te puedes dar permiso de entender qué fue lo que pasó en tu infancia? O dicho más en sencillo, ¿tú puedes entender qué fue lo que te dolió de tu infancia? Y lo que les quisiera empezar a poner en camino para que lo piensen es que muchas veces, a veces a todos nos duele la vida acá y no encontramos soluciones satisfactorias, gratificantes, porque a veces no vemos cómo lo que pasa aquí se conecta con lo que pasó acá. Dicho en sencillo es, la infancia es una experiencia fundamental, porque allá hay una experiencia fundamental que tiene que ver con papá y con mamá, pero como nos lo presentó Tatis, con los que nos dieron la vida. Ahora voy a decirlo de otra manera. ¿Por qué a veces las emociones de enojo, de culpa, de miedo, la sensación de abandono, de dar la talla, de no dar la talla, no solo nos llevan a intentar resolver sin éxito, sino que a veces nos enredan más la vida? Y la pregunta es, ¿y qué tal si uno logra conectar eso con la infancia? ¿Por qué? Voy a presentar dos razones que no son ni las únicas, pero que en mi opinión sí son suficientemente fuertes. Preguntarse qué fue lo que me dolió de la infancia es de alguna manera darse permiso de preguntarse cómo me fue con mi mamá, el primer amor de mi vida. Pero eso significa que uno tiene que darse permiso de comprender. Yo siempre digo de ver que mamá es el primer amor de la vida de todo ser humano. Mamá es el primer amor de la vida. El segundo ingrediente es que tú estás ahí sentado o sentada
y yo estoy aquí sentadito solo por una cosa, porque un día papá y mamá fueron pareja. Es decir, el primer amor de la vida de todo ser humano es la mamá, pero la experiencia, la primera experiencia de pareja que todo ser humano tiene en la vida son sus papás. Son sus papás. Y ahora vamos a decir una consecuencia. La primera consecuencia con el primer amor de mi vida es que mamá es la determinadora en gran medida de la elección de pareja cuando yo estoy adulto, ¿no? A mí me encantaba el primer día en la universidad, cuando teníamos un módulo de pareja, llegar y torear a los estudiantes. Y yo les decía, ¿ustedes ya se dieron cuenta que si usted es fiel, todo que ver con su mamá, pero que si usted es infiel, todo que ver con su mamá? Entonces repito la consecuencia de que mamá es el primer amor de la vida. Mamá es una fuerte determinadora de mi elección de pareja cuando yo soy adulto. Y la consecuencia de mi primera experiencia de pareja son mis papás. La consecuencia dice que yo llevo a mi relación de pareja la experiencia de cómo me fue con mi papá y mi mamá cuando yo era niño. Y mi pareja trae a la relación conmigo como a ella le fue con su papá y su mamá cuando ella era niña. Y a veces la gente dice, ¿y si uno ha tenido más de una pareja? Entonces hay que empezar a decir en orden que yo llevo a mi primera relación de pareja como me fue con mi papá y mi mamá, pero a mi segunda relación de pareja como me fue con mi papá y mi mamá y como me fue con mi primera pareja. Y si hay una tercera pareja, entonces yo llevo a la relación con la tercera pareja como me fue con mi papá y mi mamá, como me fue con la primera y como me fue con la segunda. Y de alguna manera, allá hay respuestas para hacerse la pregunta que me invitó a formular en este rato la querida Tatis. Entonces el tema de por qué la gente se desbarata y vuelve y se arma y por qué se recompone y vuelve y se descompone en una relación de pareja es un tema muy complejo. Y ahí sí, como decían en España, anchas Castilla, ¿no? Y lo que estoy diciendo es, y si tú quieres darte permiso de mirar los dilemas de tu vida personal, es muy probable que uno esté amarrado del tema de pareja y en ese sentido esté amarrado a tu deseo, a tu derecho, a tu anhelo de constituir una familia, de tener pareja, de tener hijos. Pero cuando eso no juega con la realidad, entonces uno puede hacer las lecturas que decía Guillo de orden y de desorden. Es decir, ¿qué es lo que hace que yo haya tenido una relación de pareja y no hayamos prosperado? Pues el primer referente está aquí en la experiencia de la infancia. Porque es que a veces no prosperamos como adultos, porque nuestros papás no prosperaron cuando nosotros éramos niños. Dicho en sencillo es, mis papás no prosperaron gratis, pero mi pareja y yo tampoco. Y mis papás no se juntaron gratis, pero mi pareja y yo tampoco. Y en ese sentido, volver sobre mi dilema humano, por ejemplo, respecto de pareja, tiene de largo y tiene de ancho. Pero también tú podrías decir, es que mi dilema es con el trabajo. Y la pregunta podría ser entonces, ¿y qué es lo que hay en tu infancia que se conecta con tu historia familiar, la de tu sistema familiar? Por eso Guillermo preguntó, ¿qué es un sistema familiar? Entonces ya sabías que en la historia de tu sistema familiar
hay razones más profundas de lo que a veces uno cree respecto de por qué eligió la profesión que eligió. Entonces voy a ponerlo en sencillo. Hay mucha gente a quien le dolía mucho la infancia, por ejemplo, en términos de que papá era violento con mamá, y a uno de niño o de niña eso le parecía una injusticia inenarrable. ¡Sorpresa! Hoy en día ella es o él es un abogado. Si había temas asociados a enfermedad en tu infancia, por ejemplo, de tu papá o de tu mamá, o había una historia de salud que se amarraba a tus abuelos, a tus tíos, a tus tías, pero si había personas que desde su profesión ayudaban a otros, entonces ahí clasificamos todos en forma de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, porque nada de eso es gratis. Y cambiando de tema, si uno dijera, es que mi dilema tiene que ver con la prosperidad, entonces uno tendría que volver a amarrar la pregunta de su dilema fundamental a, oiga, ¿y quién da la prosperidad? Y entonces uno tendría que darse permiso de decir que a veces uno se las arregla para no ser próspero, pero uno no se da cuenta. Voy a decirlo de esta manera. Si en mi experiencia de infancia mi papá le hacía cosas a mi mamá que a mí me enojaban profundamente y yo me ponía furioso con mi papá, pero también me ponía furioso con mi mamá por permitirlo, es muy probable que yo me hiciera la promesa que a mí eso no me iba a pasar. Y por eso a veces cuando uno está grande, se enfurece cada vez que alguien o que uno se deja de alguien. ¿Por qué? Porque de alguna manera se repetían las películas de papá y mamá. Pero cuando uno veía qué había detrás de los enojos, mucha gente decía, es que encima de todo, de maltrato, de exclusión, de sumisión, también había escasez. Y a veces la gente cuenta, y lo loco era que había abuelos que eran muy prósperos, pero papá era despilfarrador. Y el día que uno empieza a hacer esas conexiones para leer los dilemas de su propia historia, es muy probable que uno se dé permiso de decir, ah, yo podría ser mucho más próspero. Yo podría ser mucho más próspera. ¿Por qué? Porque a veces el intrínculis de la infancia terminaba haciéndole sentir a uno que uno no merecía. Y cuando uno tenía esa sensación de yo no merezco, lo que es dramático es que a veces eso que pasó aquí tiende a rebotar todo el tiempo acá. Y no merezco es una forma excelente de no ser próspero. Para decirlo en resumen, estoy viendo que alguien me dice, y por ello se repiten las historias de madres e hijas. A la persona que pregunta, no solo las historias de madres e hijas, se repiten las historias de padres e hijos, hombres y mujeres. Es decir, yo me enojaba mucho porque mi mamá era sumisa. Entonces, ¿yo puedo repetir en mi propia historia la sumisión? Sí, pero eso no es un tema de género, ¿no? En muchos hogares todo el mundo sabe quién lleva la batuta y la gente dice, en la casa la que la lleva es mi mamá. Y entonces uno le pregunta ahí mismo a la persona y en su relación de pareja quién la lleva y la persona se ríe porque sabe que es ella, ¿no? Entonces las historias sí se repiten. Y eso se llama, a propósito, se llama sistémico. Entonces el Guillermo pintó un carrito y mientras él pintaba el carrito, yo me hice un avioncito de papel, ¿no? Para decir que uno puede decir muchas cosas desde la pedagogía. Y quisiera terminar invitándoles a pensar que el sistema familiar es como un avión que tiene dos motores. Motor derecho, mi papá, mis abuelos, mis tíos y mis tías. Motor izquierdo, mi mamá, mis abuelos,
mis tíos y mis tías. Ustedes se imaginan un avión de la línea ecuatoriana, cuyo nombre desconozco, cuya marca de motor derecho sea distinta de la marca de motor izquierdo. Es decir, ustedes se imaginan qué pasaría si en un avión el motor derecho fuera Rolls Royce y el motor izquierdo fuera marca Ford. Eso no existe. En un avión, este motor es exactamente igual a este. Lo único de diferente que pasa es que aquí hay piezas que son de derecha y de aquí de izquierda, como los zapatos. Los zapatos son exactamente iguales, solo que un zapato es para el pie izquierdo y el otro es para el pie derecho. Ahora vamos a decir eso aplicado a las relaciones familiares. Una experiencia genial de la pedagogía familiar sistémica es ver las conexiones de las que hemos hablado, porque cuando en el motor derecho hay maltrato, en el motor izquierdo ¿qué hay? Maltrato. Cuando en el motor izquierdo hay actos amorosos y de respeto, en el motor derecho también. Cuando en el motor derecho alguien toma trago, en el izquierdo también. Y las versiones de adicciones tienen nombre todo el que usted quiera. Y cuando en el motor derecho hay tragedias, en el motor izquierdo también. Y cuando en el motor derecho hay separaciones, en el izquierdo también. Y cuando en el motor derecho hay prosperidad, en el izquierdo también. Pero cuando en el izquierdo hay no prosperidad, en el derecho hay no prosperidad. Y entonces la magia es descubrir las conexiones en términos de afectos, pareja, padres e hijos, hermanos, cuñados, tíos, abuelos, adentro de las dinámicas familiares que podemos mirar desde orden, equilibrio y pertenencia y empezar a decir, reconociendo las conexiones del sistema familiar de mi avión, yo me voy a dar permiso de ver. Entonces la pregunta comenzó, ¿qué necesitas resolver? Y la aplicamos en concreto a ¿qué te dolió de tu infancia? Y el método consiste en decir, si es de tu historia en concreto, ¿qué es lo que necesitas ver? Porque uno solo sana lo que uno ve y uno solo resuelve sanar cuando incluye. Y muchas veces el camino se llama poner orden. Y yo le digo a la gente, hay que decirlo bien en concreto. Por ejemplo, si el tema es prosperidad, la pregunta es, ¿tienes deudas? ¿Muchas deudas? Pues tener deudas es un desorden. Y mientras tengas deudas no hay prosperidad. Pero ¿puedes entender por qué te endeudas? ¿Puedes conectar eso con la carencia de tu infancia? ¿Con alguien que era tacaño? ¿Con alguien que despilfarró? ¿Con alguien que te conectó con no merezco? Pero si el tema es de pareja, ¿puedes conectar por qué siempre me aparecen tipos que ya son casados? ¿O por qué yo tuve una pareja, pero todavía no me he desconectado de esa persona? Más aún, nos separamos, pero emocionalmente seguimos amarrados. Entonces el tema de qué necesitas resolver no es solamente un tema teórico ni de curiosidad intelectual. Eso es válido, pero el punto de entrada es siempre lo personal, tu historia, la mía con sus amores y con sus dolores. Porque allá está la explicación de un montón de cosas que sí podemos resolver. Porque ya sabemos que sistémicamente las historias se repiten, pero que se repitan no significa necesariamente que siempre se van a repetir para hacer daño. Voy a decirlo de otra manera. Como yo soy el más viejito, yo miro ahora a mi nieto y siempre digo,
Ojalá que un día, cuando él sea grande, se dé permiso a hacerlo distinto a como lo hicimos nosotros. Es decir, él tiene todo el derecho a que nosotros los adultos primero sanemos nuestra propia historia, porque ese será el mejor servicio a los hijos y a los nietos para que lo hagan distinto. Y hacerlo distinto es no resolver desde el afecto, no, es resolver desde el afecto, pero es darse cuenta que no sirve resolver desde el miedo, la culpa, el enojo, la exclusión o el desorden. Tatis, echa la tarea. Qué lindo, gracias, mi querido Ricardo. Bueno, contarles que Ricardo nos ha regalado libros, y digo regalado porque realmente es un regalo leer sus libros. Son, nos ayuda Ricky, Ser pareja, que es hermoso ese libro, Todo que ver, ¿ya? Y dar el lugar. Dar el lugar, exacto. Son 3 libros maravillosos, así que bueno, igual quienes quieran, pues igual nos avisan para poder ir mirando cómo vamos a ir entregando esos libros que bueno, se han vendido ya bastantes en las formaciones anteriores y que estoy segura que les va a ayudar muchísimo. Mi querido Ricardo, gracias por esa explicación tan amplia y creo que a muchos nos tocó el corazón. Mi querida Andrea, perfecto. Vamos a abrir el chat en el día de mañana, el que se publicó, y ahí por favor nos van a dejar quiénes, y yo voy a ir tomando notita para poder ya empezar a ponernos de acuerdo y con los teléfonos que tienen ahí. También les quería decir, bueno, Margarita que está por acá, que nos está acompañando. ¿Dónde estás, mi Marga? Aquí estoy aquí. Ok, ya te vemos ahora sí, estás clara. Sí, estoy claramente, igual que la Shakira. Claramente, pero yo sí soy una buena persona. Ok, mi Marga, bienvenida. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Veo una mano levantada de Carla. Ya, cuéntame, Carla, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola a todos. No, solamente era por decir que el formulario que mandaron dice que solamente pueden verlo los administradores, que necesitamos un permiso para verlo. Bueno, vamos a tener que Gracias. pedir permiso al sistema familiar Sí. para que podamos acceder a las necesidades que tenemos. Bueno, y gracias a Guillermo que nos explicó muy claramente y fácilmente lo sistémico, a Ricardo que de alguna forma logró que nosotros sepamos que este camino es para ver y resolver primeramente nuestros propios asuntos, y si ya los vemos, hacernos cargo y responsabilizarnos del cambio o de las situaciones que queremos elegir de aquí en adelante. ¿Y para qué estoy yo aquí? Para proponerles un camino, porque las constelaciones familiares, voy a compartir la pantalla un momentito y vamos a mirar cuál es el camino que nosotros proponemos en este sentido. Y bueno, ya se me está pasando. Es un programa de constelaciones familiares y pedagogía sistémica que tiene una duración de 200 horas teórico-prácticas y que además tiene una acreditación del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿qué les proponemos? Nuevos conocimientos, les proponemos un certificado de una institución pública que avala esta formación, destrezas y capacidades para que después algunas personas que ya quieran dedicarse a otra área de servicio, trabajar en otra cosa, puedan servir a otros ganándose la vida de otra manera, que es bastante importante, y que tengan nuevas destrezas como para trabajar, servir mejor con grupos o con personas en caso de docentes, trabajadoras sociales,
y otras profesiones. Por ejemplo, esto funciona muy bien en mediaciones para abogados, en la medicina o en cualquier área que podamos utilizar estas herramientas, porque vamos a aprender muchas herramientas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ya? Primeramente, abrir 2 formaciones. Una en la ciudad de Riobamba. Entiendo que muchas personas de ustedes están en la ciudad de Riobamba, y otra en la ciudad de Quito. Son muchas de provincia, entonces donde les quede más cercana. La primera formación se va a abrir en Riobamba el 25 de febrero. Arrancamos, iniciamos. Y el 4 de marzo, que es una semana después, la abrimos en Quito. ¿Y qué es el objetivo que tenemos con esta formación? Es desarrollar competencias en la práctica de un método, como nos dijo Guillermo, que es un camino, un método que llega a un objetivo, que es las constelaciones familiares creadas por Bert Hellinger, y esto va a ser mediante talleres presenciales, clases síncronas y trabajo con la comunidad también. Eso es lo que nosotros les proponemos, y aparte de eso, tenemos también otros objetivos. Primero, desarrollar una visión y acción sistémica que no nos sirve únicamente en el modelo de constelaciones, sino en todo tipo de trabajo. Es mirarlo sistémicamente, mirar más allá cómo se afectan las relaciones dentro del trabajo, dentro de la educación, dentro de la familia, dentro de cualquier sistema, lograr mirar esos órdenes y por qué funciona o no funciona el sistema. Conocer y aplicar las constelaciones familiares en sesiones individuales y grupales, porque para eso hay las herramientas, cada una específica para lo individual o consulta privada, y para las grupales. Conocer y aplicar constelaciones estructurales y organizacionales enfocadas en las empresas, y brindar a los estudiantes espacios terapéuticos, porque lo primero es mirar qué tenemos que resolverlo para tener el derecho, digo yo, de acompañar a otras personas que sigan en este camino. Y no es que ya acabemos con todo, sino que en el caminar podamos mirar si es que guardamos algo de orden, algo de equilibrio, pertenencia, porque ahí no puedo decir algo porque es importantísimo la inclusión, y también que si estamos listos para aceptar nuestro destino y nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver como objetivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y es a través de 12 jornadas presenciales, cumplirían este objetivo, 12 talleres vivenciales en las cuales trabajamos con nosotros mismos, porque en talleres de grupo nosotros somos la herramienta principal, nuestros compañeros son la herramienta principal para mirar, resolver y hacernos cargo de nuestros propios dilemas. En 30 sesiones vía Zoom, que es a través de lo que estamos haciendo en este webinar con Ricardo, con Guillermo, con Tati, con Margarita, con Pura, con otros profesionales que nos acompañan desde otros países, y hacer una reflexión crítica sobre los temas que estamos trabajando, y una reflexión crítica mirada desde afuera, pero casa adentro, que es sobre nosotros mismos. Y lo más importante aquí, que es algo diferente de lo que nosotros proponemos o que proponen otros programas, es que para nosotros es indispensable realizar proyectos con la comunidad, primero para servir a la comunidad, para hacer una vinculación con la comunidad, para hacer pedagogía sistémica con la comunidad, ya que únicamente con saber los órdenes y saber dónde están los nudos, tranquilamente grupos de estudiantes, de padres de familia, de grupos de la comunidad, podrán resolver sus propios asuntos y tener una mejor calidad de vida personal, de pareja, en el trabajo, en lo social, es bien importante. Y ustedes al finalizar esto van a tener que hacer vinculación con la sociedad, con grupos vulnerables.
no solos, pero sí en grupos de 2 o 3 personas van a hacer talleres con la comunidad y van a practicar las constelaciones familiares en la comunidad. Eso es el plus que tiene nuestro programa para ir adelante. Y además, también tenemos una convivencia de 2 días, 1 noche, para realizar nuestro propio trabajo personal, para tener una mejor relación con nuestro grupo de compañeros de trabajo. Y aquí generalmente nos acompaña Guillermo, nos acompaña Ricardo, cuando le permiten sus múltiples actividades, y iremos invitando a otras personas. Nos acompaña Patricia, Tati, y les acompañamos en este camino. Y eso es lo que hacemos en esta convivencia. Tenemos una metodología mediante los talleres vivenciales que primero toca el ser, trabajamos con nosotros mismos. Después del hacer, el hacer significa el poner en práctica la pedagogía sistémica, el trabajo con grupos, los conocimientos que hacemos, que es el conocer, y el convivir, que sería ponerlo en práctica en la comunidad. Esta es nuestra metodología. Tenemos muchos temas que están dentro del PDF que se les manda a las personas que trabajan o quieren involucrarse en este lindo programa, que hay muchos temas muy importantes en la vida. Y aquí, Tati, te voy a decir algo. Bueno, les cuento que yo soy la directora de capacitación y que muchas veces puedo poner un extra. Y es que las personas que se inscriban en este fin de semana, van a tener gratis un libro de Ricardo, porque hay muchas personas que nos han preguntado y quieren los libros de Ricardo. Ricardo tiene algunos libros de pedagogía sistémica muy interesantes y que están dentro del programa que nosotros estamos ofreciendo, y también van a tener algo muy importante que ya les voy a compartir. Van a tener un regalo que es 24 muñequitos para trabajar pedagogía sistémica. O sea, van incluidos en su inscripción, se les va a dar estos muñequitos que nos sirven para hacer pedagogía sistémica. Hay otras herramientas que son los muñequitos o Playmobil para consulta individual, pero estos son para pedagogía sistémica que van incluidos. Así es que esa es la oferta de esta noche, un libro de Ricardo y 24 muñequitos para que ustedes ya puedan empezar a trabajar en pedagogía sistémica. Esto Eso es es lo solamente que... por el fin de semana, Margarita. Sí, así es. Solamente por el fin de Las semana. personas que llenan el formulario y se inscriben este fin de semana tienen como regalo de FAMI un libro de Ricardo y 24 muñequitos de pedagogía sistémica. Así es que de nuestra parte, primeramente agradecerles a Guillermo, a Ricardo que nos han acompañado, a todas ustedes que están en el chat, que yo también veo los videos, veo las frases, que es agradecer a todo el equipo de Riobamba que sostiene ese chat, que es tan interesante y nos amplía mucho la visión de lo sistémico y de las constelaciones familiares. Es un aplauso a ustedes, chicas, que tienen toda la fuerza para llevar adelante este programa en Riobamba, que es la primera vez que se hace en provincias. Así es que quedan cordialmente invitadas para hacer esta formación. Como decía Ricardo, muchas veces tenemos alguna lealtad sobre el no tengo. El no tengo, no puedo, y decir, pucha, ¿y cómo lo voy a conseguir? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y no me avanza, ¿ya? Y aquí hay algunas anécdotas de nuestras estudiantes. Muchas de ellas iniciaron la formación sin trabajo, teniendo solamente para la primera cuota. Y cuando uno ordena, puede tomar a papá y mamá, puede empoderarse con conciencia de que el sistema nos ayuda a seguir a la vida, ir adelante, pues
consiguieron trabajo, hicieron muchas cosas en su sistema familiar, personal, y lograron llegar al objetivo. Entonces, esa es una de las gracias, digo yo, porque es un regalo de lo sistémico que cuando estamos en orden, en equilibrio, estamos en inclusión y estamos en aceptación, se provee. Yo digo que necesitamos algo y el sistema se organiza para proveer. Así es que también Tati, que es la directora administrativa, le he visto que muchas veces habla con las personas que tal vez no tienen para pagar lo inicial y todo, y se busca alternativas y soluciones para las personas que tal vez quieran tomar el programa y que busquen una forma alternativa de financiar el programa. Así es que eso es de mi parte. Y no sé, Tati, ¿qué más tenemos? Bueno, contarles que en el chat van a enviar las fichas de inscripción. También quienes quieran más información, por favor, también van a enviar ahí la información en el chat. Va a estar toda la información. Sí, quienes se inscriben hasta este fin de semana, como les dijimos, van a tener sus regalos. Ya, así que hasta el día domingo, quienes estén, pues, con muchísimo gusto tomaremos ya los datos y pues se empezará a ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a hacer la entrega de los regalitos, que seguramente será cuando ya iniciemos las clases. Así que no sé si es que hay dudas, preguntas y nos estamos despidiendo. Mi querida Leslie, Amaru, muchísimas gracias. No me acuerdo muy bien, Jaser, me parece que es que nos ha estado ayudando todo el tiempo. Así que gracias a ustedes, mi querido Guille, Ricardo, a Patricia, a Margarita, a ti también, a todos, pues, que han hecho posible este espacio. Leslie, Gracias, sí, por favor, nos falta un detalle de comunicarles a la gente que nos acompañó hoy, y es que el próximo fin de semana también realizaremos un taller presencial de constelaciones grupales acá en la ciudad de Riobamba. Entonces, invitarles también a la gente que necesite o que requiera vivir la experiencia de este taller de forma presencial. En realidad es muy valioso y nosotros, tanto a nivel personal como a nivel profesional, consideramos el tema de constelaciones familiares una gran herramienta terapéutica que nos ayuda a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel institucional también. Entonces es por esto que estamos propiciando